Juntos podemos construir una historia nueva, podemos hacer que el cielo se mueva, podemos cambiar las cosas que no caminan y no están bien. Pero si yo quiero solo que hacer lo que yo quiero y lo que me favorece a mí, esto no va a salir. Si yo quiero ser ciego, sordo y mudo y no oigo nada, peor. Yo creo que los diputados de verdad y diputadas están en una situación difícil, porque nos tienen que probar de verdad que son gente inteligente, no que son partidarios de ningún partido, que son gente inteligente, que entiende, que se preocupa, que profundiza, y que al final le va a decir al país, no, esto no puede ser, porque estamos quebrados casi, y esto termina de quebrarnos, además no es justo. Hablando de derechos, esto no es justo, esto hay que ordenarlo, tenemos años de estarlo haciendo y ya nos llegó el agua al cuello, entonces tenemos que ordenarlo. ¿De acuerdo? Les decía que seguimos con la ley de empleo público, no voy a hacer resumen para no durar mucho con esto, vamos a entrar en detalle, nos acompañan otra vez don Eli Feinsack, que es un economista destacado y que en todo este tema de impuestos, este tema de la propuesta y este tema de los proyectos, ha estado muy involucrado en las discusiones. Don Rubén Hernández Valle, de larguísima trayectoria y respeto, que también hace tiempo que nos ha venido hablando, estudiando y profundizando sobre el tema de la ley de empleo público, sobre el tema de salario global, etcétera. También están dos invitados que estuvieron ayer con nosotros: José Joaquín Arguedas, 45 años en la administración pública, 35 de ellos en la Dirección General de Servicio Civil, director general del Servicio Civil, 25 años como profesor en la Universidad de Alajuela, politólogo, administrador de empresas, máster en recursos humanos. Entonces, imagínense que él mismo me dice que en este tema ha trabajado toda su vida laboral, ha estado toda su vida laboral. Luis Lorenzo Rodríguez, 50 años en estudio, investigación y docencia de la administración pública. Inició en la Contraloría, trabajó en la universidad, fue director de presupuesto de la Oficina Financiera, de la Oficina de Planificación, de la Maestría de Administración Pública, del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y en la Escuela de Administración Pública de ese centro. Ellos nos van a ayudar. Yo le dije, tratemos de hacerlo cortito, 3 minutos cada uno para que nos dé el tiempo. Puede interrumpirse uno al otro, puede comenzar, porque hay temas que supongo que los 3 o los 4 van a querer hablar de ellos. Entonces, que estemos con ese espíritu, con esa vibra, para poder agotar los temas importantes de esta ley de empleo público. Comenzamos con el tema de salario global o único. Para decirlo de alguna manera, que si se mantiene que los funcionarios actuales conserven el régimen actual, el salario global, se aplica solo para los que entren nuevos, no va a haber ningún ahorro. Este es el tema que nos ocupa, que algunos dicen que es muy complicado, otros dicen que es muy fácil. Vamos a ver, comenzamos con don Rubén, que ha estado muy dedicado al tema desde hace mucho tiempo. Don Rubén, usted abre este trabajo de hoy. Buenos días a todos los participantes y a usted, doña Amelia. Sí, este es un tema crucial en este proyecto de Ley Marco de Empleo Público, porque si el salario global no se le aplica también a los servidores actuales, desde el punto de vista fiscal, la ley va a ser muy débil. La excusa que había dado el Poder Ejecutivo para no incluir también a los servidores actuales en el salario global era que se violaban derechos adquiridos, es decir, que sostenía que los servidores actuales tenían un derecho adquirido a seguir disfrutando de la multiplicidad de pluses salariales que han existido a lo largo de muchos años. Y esto no es jurídicamente cierto, y además es totalmente contrario a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, porque claramente la Sala Constitucional ha establecido que en materia laboral se pueden modificar y eliminar los pluses hacia el futuro. Lo que no se pueden es eliminar retroactivamente, porque iría en contra del artículo 34 de la Constitución. Es decir, los derechos adquiridos son aquellos que existen al momento de entrar en vigor la ley, pero los futuros aumentos
por pluses salariales no son un derecho adquirido porque son una mera expectativa, de manera que pueden ser eliminados o modificados sin ninguna violación constitucional hacia el futuro. En todo caso, cuando la Sala Constitucional en el 2018-17, cuando conoció la consulta legislativa de constitucionalidad sobre la ley de fortalecimiento fiscal, indirectamente ya se pronunció sobre este tema, porque recuerden que esa ley contenía el rebajo de varios pluses salariales, y una de las consultas solicitaba de que si se podían o no rebajar esos pluses salariales. La Sala dijo que sí, y en el fondo es el mismo argumento. ¿Por qué? Porque lo que la Sala está diciendo es que no hay derechos adquiridos respecto de la legislación futura sobre los pluses salariales. Si ya la Sala dijo que se podían modificar válidamente hacia el futuro, no hay razón para que ahora no diga que se pueden eliminar. En todo caso, en el artículo que yo escribí en La Nación, publiqué o transcribí una sentencia de la Sala Constitucional del año 2000, redactada, por cierto, por el magistrado Carlos Arguedas, en la cual se refería específicamente a un asunto en que se eliminaba un plus salarial. Y la Sala en ese caso concreto dijo de que no había derecho adquirido. De manera que ya la Sala inclusive se pronunció en un tema específico sobre eliminación de pluses. Entonces no hay ningún obstáculo legal en este momento para para incluir también a los empleados servidores actuales en el régimen del salario global. Para ello habría que eliminar totalmente el artículo 34, que es el que establece esa salvedad, y entonces quedaría vigente únicamente el artículo 30, que es el que consagra el principio del salario global, entendiendo que sería aplicable tanto a los servidores actuales como a los servidores futuros. Esa ley debería contener un par de, o más bien un transitorio para resolver algunas situaciones que se producirían, pero voy a dejar que don Eli se refiere a este tema porque es más bien de carácter económico. Adelante, don Eli. Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días, don Rubén y don José Joaquín. También está don Luis Lorenzo, pero no le encendió la computadora, entonces está por teléfono, por si quieren aportar. Buenos días, don Luis Lorenzo, entonces también. Y por supuesto que a toda la audiencia del programa. Sí, este es un tema que don Rubén y yo hemos venido hablando desde hace un par de meses, y de hecho don Rubén le presentó, no sé si fue a la diputada Silvia Hernández, una propuesta para que presentaran una moción en este sentido, que la discutimos y por supuesto que don Rubén conoce mucho mejor la parte jurídica, pero yo le di algunos complementos económicos. Básicamente es esto: si el salario único o salario global no se le aplica a los funcionarios actuales, entonces no hay ningún ahorro. Y si bien el propósito de regular el empleo público no es un propósito fiscalista, también hay que decir que sería un absoluto despropósito desaprovechar la oportunidad de que se está regulando el empleo público para parar esa sangría de recursos públicos que se da por el aumento descontrolado de las remuneraciones. Entonces, lo que yo había sugerido es que para incorporar a los funcionarios actuales, hacerlo de la siguiente manera. Los funcionarios actuales cuyo salario, o más bien cuya remuneración, incluyendo salario base más pluses salariales, ya supera lo que sería el salario global de su categoría, a esos funcionarios hay que congelarles el salario. No se les quita nada, pero no tiene sentido que sigan acumulando anualidades y otros pluses salariales cuando ya su remuneración supera lo que sería el salario global de su categoría. Para los funcionarios que están hoy en el sector público y su salario actual, su remuneración total actual, salario base más pluses, quedaría por debajo de lo que sería el salario global de su categoría, estos funcionarios tendrían que seguir en el régimen actual acumulando pluses hasta que lleguen a alcanzar el nivel del salario global. Si no se hiciera así, si se les diera salario global desde el principio, entonces más bien lo que tendríamos es un crecimiento brutal del gasto público, porque, qué sé yo, un funcionario que hoy está ganando 700,000 colones y se determina que en su categoría el salario debería ser 1 millón,
pues entonces tendría de un solo golpe ese aumento de 300,000 colones. En las actuales circunstancias fiscales del país, eso nuevamente sería un absoluto despropósito. Pero la idea sería, a diferencia de lo que plantea el proyecto de ley, que esto aplicaría solo para los nuevos funcionarios, la idea sería que aplique para todos con esas dos observaciones, esas dos aclaraciones que don Rubén sugiere que hay que ponerlo en un transitorio del proyecto de ley. Don José Joaquín. Buenos días a todos. Buenos días. Participantes en el programa, a usted, doña Amelia, y a la estimable audiencia. Bueno, yo comparto plenamente las dos participaciones, tanto de don Rubén como de don Elí. Ahora, de momento me interesa referirme a un artículo por ahí, el artículo 32, que me parece que ya aquí empieza a desvirtuar la situación. Recordemos que, bienvenido, don Luis Lorenzo, lo veo ahí está, ya conectado. Recordemos que esta ley, este proyecto está totalmente ligado a lo aprobado en el 2018, en la ley de la 9635. Ahora, el problema es, el artículo 32 habla de estímulos no monetarios al desempeño y la productividad. Lo que voy a decir es muy polémico, pero es una realidad que tenemos que empezar a manejar. Tanto la ley del 2018 como esta pone todos los huevos en la canasta de la evaluación del desempeño. Doña Amelia, la evaluación del desempeño en la administración pública no sirve para nada en ninguna parte del mundo. Hay incluso un documento de la OCDE del año 2005 que de todos sus países miembros en ese momento solo habla de que por ahí hay algún éxito en Dinamarca, que es una administración muy sui generis. Pero en toda parte del mundo la evaluación del desempeño no funciona porque no es compatible las jerarquías públicas con lo que se establece en el sector privado. En el sector privado sí es exitoso. Desde hace muchos años para acá lo que se viene manejando en algunos países es el establecimiento de normas de gestión de calidad. Un poco parecido a lo que quiso impulsar o ha venido impulsando el ahora ex magistrado Rolando Vega Robert en la Corte con el JICA, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que la evaluación del desempeño no funciona en la administración pública. Le dejo la carga de la prueba a cualquiera que me pruebe lo contrario. Yo tengo 10 años, 12 años de estudiar ese tema. Yo inicié tratando de probar la hipótesis de que era un asunto de instrumentos, de esto, de lo otro, pero no, en ninguna parte funciona. Entonces, los estímulos no monetarios los establecen a través de evaluación del desempeño. Entonces vamos a caer exactamente en lo mismo. Además, todos los países que tienen estímulos no monetarios, países serios, establecen un límite que nunca es superior al 10% de todo el salario. Imagínense que nosotros tenemos instituciones donde los componentes diferentes al salario base hasta triplican el salario. Entonces, estímulos no monetarios, estímulos monetarios por productividad que también aparecen ahí, eso no funciona. Lo que se hace seriamente es tratar de tener una comparación con el costo de vida, etcétera, pero no ligarlos a eso. Y esto para apoyar todo lo que plantearon los compañeros en términos de la importancia de un salario global único. Creo que don Lorenzo conoce mucho de este tema y es seguro que quiere agregar algo al respecto. Nos sigue la línea, don Luis Lorenzo. Adelante. En el micrófono Está el micrófono apagado. Ahora. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, señor. Los problemas tecnológicos son lo que hizo la visita de... Perdonen, hay algo que quiero resaltar, y es, ya se dijo, en realidad no va a haber ningún ahorro, al contrario, va a haber muchísimo más gasto. ¿Por qué? Porque se estarían consolidando todos los beneficios. Pero además el artículo 34
dice que los del actual régimen, cualquiera diría que quedan sujetos al actual régimen como si fuera un régimen nocivo, todo lo contrario, es demasiado beneficioso. Dice que no se podrán trasladar al esquema de salario global, no se podrán trasladar al esquema de salario global. Es decir, el nuevo sistema sería totalmente paralelo, diferente, pero los que sabemos de cómo funciona esto, ese salario global va necesariamente a tomar en cuenta los salarios actuales, entonces va a salir un salario mayor que el salario base. Los salarios base que publican siempre son muy, muy bajos y no son ciertos, por lo general es más del doble el salario real. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que no se pueden pasar. Los nuevos que entren, entonces van a entrar con un salario mayor que el salario base actual, porque el salario global necesariamente va a ser más alto. Y eso que ponen ahí en la ley es realmente tramposo, es decir, que no se pueden pasar al otro salario. Se pone ahí para que la gente le crea. Dentro de 2 o 3 años se presenta un salacuartazo y dicen, mire, tenemos que pasarnos al otro sistema porque lo estamos quedando en desventaja y porque el principio de igualdad, etcétera, etcétera, y lo va a ganar. Entonces, cuando ya estén con el otro salario más alto, más bien se va a multiplicar el costo. Se anuncia que va a haber rebajas, por ahí hay unas casetillas de la señora ministra de Planificación, pero no dice dónde va a estar los ahorros, porque en realidad no existen. Gracias. Muy bien. Don Rubén, ¿quiere agregar algo? No, creo que acabamos de quedar con las explicaciones de los otros 3 participantes. Entonces, se complica, dirían ustedes que para los diputados esto se complica con el aporte importante que está haciendo don José Joaquín, que son 2 cosas diferentes que deberían unirse. ¿Cómo se arreglaría el tema? Entonces, don Rubén, eso sí le toca a usted, ¿cómo se arreglaría el tema? Oye, aquí yo siempre he dicho que lo más lógico sería nombrar una comisión de expertos con un par de diputados, es decir, una comisión mixta, y que en unos 10 días replantea el proyecto de ley, porque de lo contrario va a tener que modificarse vía mociones, pero va a perder unidad y va a ser un poco complicado. Hay artículos como el artículo 34, el artículo 32, que definitivamente simplemente hay que eliminarlos. Y también toda la parte que habíamos hablado ayer de la sección D del artículo 42. Es decir, es mejor nombrar una comisión por unos 10 días para que le dé una peinada total a la ley y rescate los elementos valiosos que pueda tener, elimine todas las distorsiones y todos los defectos que contiene. Y entonces con este nuevo texto ya sí someterlo a votación primero de la comisión y posteriormente del plenario. Claro, pero resulta que mientras tanto hay que hacer la conciencia necesaria para que los diputados vean por conciencia, valga la redundancia, de que es necesario hacerlo. Don Rubén, ¿cuál otro despropósito? Vamos con los despropósitos y los puntos que hacen que se piensen que definitivamente esto no puede quedar así. Yo cité ayer la ausencia de una norma que prohíba en lo sucesivo la suscripción de convenciones colectivas, porque si no la prohibimos, ¿qué va a pasar? Los sindicalistas del sector público son muy creativos. Dentro de 4 o 5 años vamos a tener por cláusulas contenidas en convenciones colectivas que se vuelven a restablecer los pluses. Entonces van a alegar que como el derecho a la convención colectiva es un derecho constitucional, prevalece sobre lo que dice la ley de empleo público y en consecuencia se vuelve a restablecer el sistema actual. Entonces la forma, el prohibir las convenciones colectivas, la nueva suscripción y establecer que no se pueden renovar las vigentes al momento de su vencimiento es una norma complementaria del salario global. De lo contrario, a 4 o 5 años el salario global solo existirá en el papel. Don Eli. Sí, a mí me parece, a ver, esto que está diciendo don Rubén es importantísimo. Si se va a migrar a un sistema de salario global, tenemos que entender qué es eso, ¿verdad? Que tal vez vale la pena explicar un poco qué es esto del salario global para que la gente lo pueda entender bien. Salario global es lo que tenemos casi todas las personas en el sector privado. Cuando a uno lo contratan le dicen, bueno, usted va a ganar tanto, y lo que uno va a ganar
está determinado por el nivel de responsabilidad del puesto que uno va a ocupar, las habilidades y los conocimientos que se requieren para ocupar ese puesto, y también, por supuesto, por la productividad que se espera de uno como trabajador, ¿verdad? Y entonces se hace una valoración de todo eso y se dice, bueno, yo lo voy a contratar a usted para este puesto por 2 millones de colones. Pero en ese puesto usted necesita hablar inglés y francés, usted necesita tener habilidades de dirigencia de grupos, etcétera, y se las describen a uno y le pagan a uno por tener todo eso. Un candidato que se presenta y no habla inglés y francés, no tiene experiencia manejando grupos, etcétera, entonces le dicen, señor, usted no está calificado para este puesto. En el gobierno, ¿qué pasa? Esa persona entra, después se mete a estudiar idiomas, después se mete a llevar cursos de administración de recursos humanos, ¿verdad? Y empieza a escalar en el puesto, ¿verdad? Y entonces, pero con el agravante de que cuando estudia el idioma le dan un plus salarial, porque hay un plus salarial por hablar idiomas, ¿verdad? A mí me pasaba cuando yo fui viceministro de Transportes, que de pronto me traían para firmar acciones de personal, de personas que habían completado una maestría en administración de escuelas, administración educativa. Y yo decía, pero ¿por qué hay que darle un plus a un funcionario del MOP por tener una maestría en administración educativa? Si eso no le sirve para nada al MOP. Y resulta que era una maestría que estaban dando en una universidad de garaje, de la cual se graduaba el 98% de las personas que se matriculaban rápidamente, porque era un negocio de pague y obtenga el título, ¿verdad? Y la legislación lo que exigía era que cuando la persona obtenía el título de maestría, aunque no fuera relevante a la función que desempeñaba, había que hacerle un reconocimiento extra salarial, un plus salarial. Entonces, la idea del salario global es, si yo lo voy a contratar a usted para realizar X funciones, lo voy a remunerar para esas X funciones y todo lo que se necesita que usted conozca, sepa, tenga de experiencia, etcétera. Si no se cierra el portillo de las convenciones colectivas, como dice don Rubén muy bien, entonces en 4 o 5 años vamos a estar otra vez en una situación donde la persona tiene el salario global, donde se supone que ya se le reconoció todo lo que había que reconocerle para el trabajo que va a desempeñar, pero como bien dice don Luis Lorenzo, por la vía de estos beneficios no salariales, se le van a empezar a dar otra serie de beneficios. Entonces, ¿cuáles beneficios? Le van a dar una jornada disminuida sin recorte salarial, le van a decir, mire, ¿cómo se llama? Por ir a atender a su tío que está enfermo, le vamos a permitir una disminución de 1/3 de su jornada laboral sin recortarle la remuneración, le vamos a dar viajes, becas, esto, lo otro, que se terminan constituyendo en pagos en especie, que después a la hora del cálculo de las liquidaciones, esos pagos en especie hay que monetizarlos, o sea, darles un valor monetario para poder liquidar a la persona. Pero esto ya lo han hecho algunas instituciones gubernamentales o estatales, ya han comenzado a funcionar con ese sistema, ¿cierto o no? Sí, particularmente la Contraloría General de la República. Banco Central me dijeron también, o Banco Central y Banco de Costa Rica, que sepa yo, también lo han hecho. Y dicen que con excelentes resultados. Así es, con excelentes resultados. Y cómo se llama, pero a la hora de regular esto para todo el sector público, sí, por eso digo, es importante. A ver, ya tenemos las experiencias, por eso, ¿verdad? Y a la hora de regular esto para todo el sector público es importante cerrar todos esos portillos, ¿verdad? Si no se cierra el portillo que dice don Rubén, entonces vamos a terminar en una situación igual dentro de 4 o 5 años, agravada por el hecho de que, como decía don Luis Lorenzo, ya no se parte de un salario base bajo, sino que se parte de un salario global más alto. Claro, entonces, el gasto pero lo que yo digo que es que estas experiencias que hay deberían ayudar a facilitar el entendimiento de los diputados, don José Joaquín. Qué horror. Perdón, permíteme un momentito. Sí, claro, por favor, Luis Lorenzo. Es que yo quiero poner en entredicho eso de excelentes resultados, porque ¿quién dice que ha habido excelentes resultados?
es la misma institución que puso el sistema. Pero nunca se ha hecho ese sistema de salario global con el cual estoy totalmente de acuerdo. Primero, los que conocí me parecieron excelentes en cuanto al salario, el monto que le pusieron fue siempre muy elevado al que ya había. Y después, cuando se habla de excelentes resultados, son la misma institución la que declara que les ha ido muy bien. No sé si me estoy dando a entender. Sí, señor. Gráfico. Claro. Pero no hay un ente en Costa Rica que defienda al gobierno. ¡Oh! Sí, son funcionarios de la Contraloría que dice que les va muy bien con el salario único. ¿Qué van a decir? Los del banco dicen que les va muy bien. Los que crearon el sistema dicen que les va muy bien. Pero no hay un ente que haga una valoración objetiva, científica, seria. Nosotros no tenemos la cultura de la evaluación, de la evaluación de terceros, de expertos. Eso es algo corriente, común y corriente en los países desarrollados. Centros de evaluación, institutos de evaluación, compañías que hacen evaluaciones, eso pulula y son excelentes en su mayoría. Costa Rica no tiene. Y no tiene plata, deberían ser las universidades. No hay, lógicamente. No, deberían ser las universidades que hagan eso. Las universidades hacen autoevaluaciones. Y hacen autoevaluaciones y son los mismos empleados públicos haciendo las evaluaciones. No me extiendo más, pero vean, este proyecto de ley con todos sus defectos, y que dijeron los grupos técnicos de la Asamblea Legislativa, que todos estamos bien. Sí, entiéndame, somos seres humanos, como bien lo dicen los estudiosos en eso, somos seres humanos y todos velamos con nuestro beneficio, al menor costo. Y entonces hay que tener cuidado cuando decimos, el asunto está muy bien, hicimos una autoevaluación, y las autoevaluaciones siempre dicen, necesitamos más recursos, pero todas dicen que están bien. Hay inclusive una maestría en la que yo trabajé años, de evaluación, de programas, pero vamos a lo mismo. Este grupo del Estado de la Nación son solo empleados públicos. La Contraloría, pues son empleados públicos. ¿Cuándo la Contraloría ha encontrado a alguien importante? Perdónenme que se los diga, yo trabajé ahí. De la Contraloría nos preocupábamos en aquellos años, yo sé que ahora no, pero para ver que se aumentaran los sueldos, las instituciones, porque eso nos permitía a nosotros hacer unos cuadros, se los llevamos al Contralor, para que el Contralor velara para que nos tuvieran los sueldos a nosotros. Entonces estábamos felices cuando llegaban los presupuestos de las universidades, del ICE, del INS, de los bancos, y hacíamos cuadros y decíamos que nos están dejando por fuera, y nosotros somos los que tenemos que evaluar. Entonces ese es un punto del asunto de la evaluación, de que Costa Rica padece enormemente de una debilidad asombrosa comparado con otros países. Disculpen. No, entiendo que tiene razón, pero no hay plata para pensar ahora en eso ni meterse, que lo hagan las universidades. O sea, yo entiendo que eso es importante, pero ¿qué dice don José Joaquín? También es del área de administración pública. Las universidades somos empleados públicos, ¿no? Sí, aunque al rato se olvidan, pero son empleados públicos. Eso que dice don Lorenzo, me recuerda una anécdota que me contó un alcalde, que ustedes saben cómo se establece el salario del alcalde. Es aproximadamente un 10% por encima del salario del auditor. Entonces me decía jocosamente que una de sus principales tareas es preocuparse porque el auditor gane muy bien y tenga salarios crecientes. Entonces eso hace que hay, por ejemplo, un alcalde que gana el 3% del presupuesto de toda la municipalidad, ¿verdad? Yo quisiera, dentro de lo mismo, hacer yo digo, don José Joaquín, dentro de un espíritu constructivo, porque yo entiendo que esto que estamos hablando de todas formas va a ser muy polémico, y que hay muchos puntos, y cada cual más polémico. Entonces, si queremos construir algo, ir buscando, yo no sé, como esto del todo tiene que quitarse, pero esto podría unirse con esto, no sé, como hacer ese esfuerzo, porque si no, esto como está del todo, quítese y no haga otro igual, porque ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Sí, a mí me preocupa y tal vez sería importante la opinión de don Rubén, la propia nomenclatura de la ley. En toda América Latina, estas leyes se conocen como Estatuto de la Función Pública, Estatuto de Servicio Civil o Estatuto del Funcionario Público, como se llama en España.
Aquí le llaman empleo público. Yo hice una consulta a 4 especialistas internacionales solamente sobre este aspecto, y todos coincidieron. Estamos hablando de 2 exdirectores generales del CLAD, don Francisco Longo, que es un teórico muy importante, y el representante del BID para este tema, Mariano Lafuente. Todos coincidieron en que el nombre marco de ley de empleo público era muy restrictivo. El empleo público es uno de los temas de la función pública. En este caso debería llamarse de gestión del empleo público. Además, la Constitución habla de un estatuto. El artículo 1 de esta ley que estamos comentando dice regular las relaciones estatutarias. Entonces, ¿por qué no se llama estatuto? Podría uno pensar que de no darse esa situación, tendríamos el problema de que constantemente se está revolviendo en nuestros estados judiciales los principios del derecho administrativo con los principios laborales. Y esto ha traído serios problemas en la interpretación de pluses y todo este asunto. Claro. Entonces, si esta misma nomenclatura no puede generarnos un problema realmente a futuro, en términos de que de alguna manera no se empata con lo que pide la Constitución, que es un estatuto de servicio civil o su sinónimo, función pública. Don Rubén. Vea, esa nomenclatura proviene justamente de los tribunales. En los tribunales, en un determinado momento, para separar los principios de la gestión pública de los principios del derecho laboral, se habló de empleo público y de empleo privado. Y desde entonces se tomó como una costumbre y se ha repetido reiteradamente, inclusive en alguna legislación. Pero yo creo que usted tiene razón en el sentido de que deberíamos apegarnos más bien a la nomenclatura de la Constitución y hablar de estatuto. Estatuto entendido como una normativa, es decir, no como estatuto, como reglamento, sino como una normativa general y que tiene sus propios principios y que en muchos casos son totalmente contradictorios con los que prevalecen en el ámbito del derecho laboral. Por eso a mí me ha extrañado mucho que inclusive en la comisión llamaron a laboralistas a pronunciarse. Y los laboralistas no tienen nada que hacer con esta ley. ¿Por qué? Porque los principios de derecho laboral son lo contrario totalmente de los principios, digamos, entre comillas, del empleo público. Y entonces más bien lo que hacen es crear confusión y introducir elementos y tratar de privatizar el derecho de la gestión pública, que ya lo hicieron a través de la reforma a la ley de procedimientos laborales. Ahí hay una serie de normas que hay que derogar porque privatizan en alguna medida el derecho de la gestión pública. Entonces ese es un punto importante tomar en cuenta, que hay que eliminar, hay que derogar una gran cantidad de normas contenidas en ese Código Procesal Laboral. Derogar, y eso que usted dice es rápido, dura mucho. ¿De quién depende, don? No, eso es simplemente en el proyecto meter un artículo que diga se derogan tales y tales artículos. Okay. Lo que ocurre es que hay que sentarse unos 3 o 4 personas para ver todo lo que hay que derogar, qué es lo que hay que meter, qué es lo que hay que sacar y elaborar un nuevo texto. O sea, el texto actual va a ser un poco complicado que se pueda mejorar y quitarle los defectos que tiene a través de simples mociones, porque por la misma dinámica del trabajo parlamentario no hay tiempo suficiente para que razonen, y a veces entonces van a introducir mociones al calor de la discusión que van más bien a perjudicar el proyecto, van a introducir contradicciones que luego son insalvables. Por eso es mejor nombrar una comisión, darle 10 días que esa comisión se siente y relabore un nuevo texto, y ese sea el que se someta a discusión de la comisión. Vamos a hacer una pausa. Tenemos ya la mitad del programa y llevamos apenas el primer punto y algo relacionado con otros puntos. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar del tema de las convenciones colectivas, aunque sea muy puntualmente, porque es un tema en el que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo no, en que la mayoría de personas que no están en la administración pública obviamente están de acuerdo con que esto no podemos seguirlo pagando los costarricenses. Pero voy a cerrar pidiéndole a Luis Lorenzo que me hable del salario de un diputado, y vamos al corte. Don Luis Lorenzo, si quiere, por favor, adelante. No, yo decía que eso ocupaba muy poco tiempo, y
es una curiosidad que anota justamente José Joaquín, cuando aquí se habla en el artículo 33 del salario global de las altas jerarquías, presidente de la República, vicepresidentes, ministros, magistrados, presidencias, alcaldías, ahí sigue con los viceprocuradores generales. Hay una lista grande, lo curioso es que no aparece el diputado. Eso nos hace pensar que el salario de diputado se lo van a poner ellos mismos, porque aquí en la ley lo excluyeron y no fue por casualidad. Yo creo que aquí no hay casualidades, como dice Mario Benedetti. Sí, no existe, sí, nada de casualidad. Y entonces parece raro que sacan las instituciones, ¿cómo se llaman estas empresas en competencia? Y sacan a los diputados. Entonces, ¿cómo va a ser este asunto? Nada más una curiosidad. No, dejo la curiosidad en el aire, 30 segundos después, cuando regresemos me contestan. Hagamos una pausa, señoras y señores, sobre empleo público. Hay muchas inquietudes, de verdad, o sea, tendríamos que hacer como un año de programas para poder contestar todas las inquietudes. Un señor insiste con el tema. En otros países se acostumbra que los empleados públicos, al cumplir la edad y cuotas, deben jubilarse, y solo en casos excepcionales pueden extenderse por un periodo más de 4 años y punto. Eso ayuda a la rotación, evitar gente que se enquista en los puestos, y en ese momento también podría generar un ahorro importante. Dice Marvin Atencio, exdiputado del PAC. Los diputados no tienen salario, tienen dieta. Otro señor nos dice: estoy de acuerdo en que se frenen los abusos, se controle el crecimiento y se fusionen entidades, pero no estoy de acuerdo en rebajar de golpe los salarios de muchos empleados. Dice que no tenemos la culpa de trabajar en esta clase de Estado. Bien, volvemos con nuestros invitados uno a uno. Nada más 30 segundos en cuanto al salario del diputado. Comienzo con don Eli. No, primero, para responderle a la persona que dejó ese comentario, doña Amelia, nadie ha propuesto rebajar salarios. Creo que don Rubén fue muy claro en que hay jurisprudencia constitucional. El salario no se puede rebajar. Lo que sí se puede es, a ver, se lo ejemplifico de esta manera. Si usted tiene 15 años laborando en el sector público y tiene 15 anualidades acumuladas, eso ya es parte de su patrimonio, no se le puede quitar. La anualidad número 16, que es la que usted se va a ganar el próximo año, esa sí se puede eliminar. Eso es lo que ha dicho don Rubén, interpretando las resoluciones de la Sala Cuarta. Entonces, a nadie se le recortaría el salario, pero sí, a algunas personas habría que congelarse. Perfecto. Bueno, con respecto a los diputados y el comentario de don Marvin Atencio, nuevamente, es que hay ciertos diputados, exdiputados y políticos de este país que les encanta enredar las cosas con terminología, ¿verdad? Y esto va en la dirección de la observación que hacía don José Joaquín. A veces la idea de no llamar a esto estatuto de la función pública es para que la terminología introduzca confusiones que después, en la confusión, hay otros que pueden sacar provecho, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores. Llame a la remuneración de los diputados como se le pegue la gana. Si usted la quiere llamar dietas, llámela dietas. Pero es un salario. Llámela salario, llámela como la quiera llamar. El tema es, si se está regulando el tema de la función pública, no se pueden excluir los diputados de la aplicación de la ley. ¿Ah? Es así de sencillo. ¿Alguien más quiere decir algo del tema? Entonces seguimos. Convenciones colectivas, José. Don José Joaquín, vamos, usted que se ha atrevido, bueno, también el señor Alonso, a hacer afirmaciones muy serias sobre el tema de que este proyecto lo que termina es fortaleciendo el tema de las convenciones colectivas a futuro. Se lo explico de esta manera. Existe un mecanismo de evaluación internacional de las funciones públicas a través de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. En la última evaluación que se hizo de los países centroamericanos y del Caribe, Costa Rica pues supera en muchas cosas, pero incluso estábamos por debajo de otros países en todo lo que se relaciona con la capacidad de negociación con los sectores, gremios, sectores sociales, etcétera. En otras palabras, o mejor dicho, en palabras de el que presidió este informe, Costa Rica negocia
regala hasta la camisa en las negociaciones de convenciones colectivas. Tenemos 50, 60 años en que en todas las convenciones colectivas damos y damos y damos y damos. El jerarca siempre es transitorio, no enfrenta la situación, quiere quedar bien con la gente, y hasta el momento no es lo mismo que un dueño de empresa. Es que un dueño de empresa no es lo mismo que un jerarca público. El jerarca público puede quebrar la empresa, pero se nota muchas veces después de que ya él no está, y al fin de cuentas él no pierde nada de su peculio. Entonces, esta figura de la convención colectiva es absolutamente nefasta en el sector público. Y si no, las pruebas, las muestras, Habdeba, Recope, el ICE, la Junta de Protección Social de San José, que está en el top salarial de este país, cuando está hecha para hacer el bien, ¿verdad? En fin, estas convenciones colectivas deben prohibirse en el sector público, como lo establece don Rubén. Por ahí es lo que tengo que decir. Me gustaría más adelante referirme al asunto de las pensiones que preguntaba uno. Ok, ¿alguien más quiere hablar de convenciones? Yo quiero. Adelante. Vea, es que las convenciones colectivas son incompatibles en la función pública, porque por una razón muy simple. En el ámbito laboral prevalece el principio de que la legislación es un mínimo de derechos, y esos derechos pueden ser aumentados vía legal y sobre todo a través de la convención colectiva. Tan es así que las convenciones colectivas se establecen en Costa Rica por primera vez con la introducción del Código Laboral en 1942 en el artículo 57, y allí expresamente se dice que es para los patrones privados. Posteriormente se logran constitucionalizar en el 49, en el artículo 62, el derecho de suscribir convenciones colectivas sin hacer ninguna distinción entre públicos y privados. Pero lógicamente esa norma está incluida en el capítulo de las garantías sociales, y el tema de la regulación de las garantías sociales es diverso de lo que establece el capítulo sobre el servicio civil, que son los artículos 191 y 192, que expresamente establece una relación estatutaria. ¿Y qué significa la relación estatutaria? Que los derechos y obligaciones de los servidores públicos son única y exclusivamente los establecidos en el estatuto. No se pueden modificar ni ampliar por vía de convención colectiva ni en ningún acuerdo. Es decir, entre los principios de la función pública y los principios del derecho laboral hay una incompatibilidad total. En segundo lugar, hay otro principio básico de la función pública, que es la indisponibilidad de los términos de la relación. Es decir, el servidor público y el jerarca administrativo no pueden sentarse a negociar los términos de la relación. ¿Por qué? Porque los términos de la relación son los que fija el estatuto respectivo. Y esto por una razón muy simple, porque están de por medio los fondos públicos. Y entonces está el principio del equilibrio presupuestario. Y en consecuencia, el jerarca no puede salirse dentro del marco que le fijan el gasto, que le fija el respectivo presupuesto. Entonces, como se ve, los principios del derecho laboral y de la función pública son totalmente incompatibles. Por eso la convención colectiva no cabe en el ámbito de la función pública. La Sala Constitucional lo ha dicho reiteradamente, estableciendo solo una excepción, y es cuando la institución administrativa no realiza directamente gestión administrativa. Y la Sala lo ha dicho, ¿quién no realiza gestión administrativa? Las instituciones que están en régimen de competencia. Es decir, los bancos, el INS y podríamos añadir también la parte de telefónica del ICE y posiblemente el RACSA. Salvo esas instituciones, todas las demás realizan gestión administrativa directa. Por eso yo nunca he entendido por qué las municipalidades suscriben convenciones colectivas. Si las municipalidades lo que realizan es función administrativa, es la prestación de los servicios locales, ¿qué más función administrativa que eso? Las universidades están prestando el servicio público de enseñanza a nivel superior. Claro. Eso es una función administrativa. En consecuencia, en todas esas instituciones tiene que prohibirse la celebración de convenciones colectivas, y entonces establecer una norma que diga
Se prohíbe la suscripción de nuevas convenciones colectivas, salvo en las instituciones que no realizan directamente gestión administrativa, tal y como lo ha dicho la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional. Y 2, un transitorio que establezca que al vencerse las convenciones colectivas vigentes no podrán renovarse. Y el problema es resuelto. Dice aquí, el problema es también que quienes negocian las convenciones colectivas son personas que se verán también beneficiadas. Eso genera claramente un conflicto de interés. Don Eli. No, sobre este tema no tengo mucho más que agregar. Bueno, ok. Alguien quería contestar lo de pensiones. Doña Amelia, antes de que entremos a lo de pensiones, importante resaltar algo que había dicho don Rubén antes, y que no se nos olvide. Arreglar esto es relativamente fácil en el sentido de que todo lo que nosotros estamos criticando lo que requiere son reformas en artículos del proyecto de ley, agregar artículos para derogar otros, etcétera, ¿verdad? Pero no, o sea, esto no es física astrocuántica complicadísima. Es un tema de voluntad política. Si los diputados que están en la Comisión de Gobierno y Administración, que es la que está viendo este proyecto, quisieran hacer un buen proyecto, hace rato tendrían sentados en esa comisión a las personas que nos acompañan aquí en el programa hoy, a don Rubén, a don José Joaquín y a don Luis Lorenzo, para que desde diferentes perspectivas de la administración pública, de la administración de los recursos humanos en el sector público y desde la perspectiva jurídica y constitucional pudieran aterrizar en un proyecto bien hecho. Pero nada de esto es un proceso de años, es simple y sencillamente redactar el proyecto de ley, como ha dicho don Rubén, una comisión mixta de diputados con expertos que en cuestión de 10 días saquen un texto sustitutivo y ese sea el texto que se utilice. Y cuidar bien los puntos y las comas. Aquí aporta alguien, el salario de los diputados se compone de 2 cosas, gastos de representación y dietas, pero aunque se llamen así, la Procuraduría y creo que la Sala han dejado claro que sí es un salario porque se paga mensualmente, excepto que no lleguen a las sesiones en donde se rebaja la dieta, como si una rebaja salarial por no presentación. Dice, pregúntele entonces a los expertos si han logrado analizar el capítulo de evaluación del desempeño individual del título 3 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo dejo en el aire y seguimos con los temas que nos ocupan. Don Eli, continúe usted. ¿Con qué tema le parece que deberíamos seguir de todos los que tenemos en esta enorme fila que tenemos aquí de cosas que queremos discutir? O cualquiera de los que están presentes nos presenta, no, doña Amelia, entremos mejor antes que se acabe el tiempo a esto otro porque es muy importante. Y de verdad que tenemos muchos temas que cada vez que tocamos cada uno nos damos cuenta que son muy importantes. ¿Piensa en alguno en particular, don José Joaquín? Tal vez, si me permite, referirme claro, rápidamente al asunto de la pensión. Okay. La ley no dice, es una omisión, no legisla en la parte de relaciones sociales sobre el problema del retiro de la gente en algún momento. Ok, resulta que cuando se han venido restringiendo, a veces la gente no lo sabe, pero realmente las pensiones estas juveniles y demás se han venido restringiendo seriamente desde los últimos 20 años para acá. Antes era esto un desastre, ¿verdad? Entonces resulta que la persona, al llegar a los 60 años, lo mucho que puede, si es un profesional, estamos hablando de personas que ganan salarios, por ejemplo, pongo el ejemplo porque es el que más conozco, el de los veterinarios en el MAC, que tienen un salario muy bueno, aceptable, de 4 millones para arriba, ¿verdad? Entonces resulta que a la hora de pensionarse se tienen que pensionar por la caja, y la caja lo mucho que pueden pensionarse es 1.700.000. Entonces resulta que varios ministros se han quejado de que tenían veterinarios de 70 y tantos años, y entiendo que en algún caso llegaron a 80 años. No tenemos nada contra los gerontes, sino, vean M aquí, ¿verdad? Pero resulta que en los países serios, lo vi por ejemplo en Taiwán, las personas se les pone un límite a su retiro funcionarial. Después de eso pueden seguir haciendo lo que quieran. Pueden seguir siendo profesores, asesores,
comentaristas, opinólogos, lo que ustedes, lo que poner un emprendimiento, pero la carrera funcionarial se termina a los 65 años. Así existe eso en Taiwán, puede ser una edad a discutir. Así sucede lo mismo con el caso de el ámbito militar, ¿verdad? Que es muy estricto en ese aspecto. Resulta que tenemos serios problemas en algunas instituciones que tienes la pensión por la caja, que la gente no se quiere retirar. Y termino con una anécdota. Le preguntaron a un médico de la caja, muy mayor, que por qué no se iba para la casa, tranquilo. Y dijo lo siguiente: bueno, mire, la verdad es que me voy a ir a la casa a hacer nada, aquí, y a ganar una tercera parte de lo que gano en mi trabajo. Aquí sigo ganando lo que gano y tampoco hago mayor cosa. Porque una de las cosas de que se quejaban los ministros del MAC, por ejemplo, es que las personas que ya tenían muy avanzada edad pasaban mucho tiempo incapacitados o tenían una serie de dictámenes que no les permitían hacer ciertos trabajos, como por ejemplo manipular animales grandes y todo esto, que ya un veterinario de 70 años no podía. Sí. Entonces es necesario poner un límite a la pensión, en el entendido de que es solamente funcionarial. Después de ahí la persona puede hacer lo que guste y ojalá que lo siga haciendo. Desde luego que la experiencia es muy importante. No se trata de eso, sino además de todo lo que dijo el estimable oyente, cuando se refería a que también es necesario hacer un cambio generacional en las organizaciones, ¿verdad? Ya estar 40, 50 años, lo digo por experiencia propia, es mucho en este caso y requiere y además es un abuso. En esas condiciones es un abuso. ¿Usted qué piensa, don Rubén? ¿Cómo hay que introducir eso en el proyecto? Y después le pregunto al señor Alonso y al señor Eli. Sí, yo creo que debe incluirse porque hay un antecedente famoso de la Sala Constitucional de los años 90. Todos recordamos a don Longino Soto con mucho respeto. Sí, claro. Don Longino Soto, cuando cumplió 80 años, la caja lo pensionó. Le dijo que tenía que retirarse del cargo. Y don Longino planteó un recurso de amparo y la sala le dio la razón a don Longino y dijo que no existía ninguna norma que prohibiera o que obligara al retiro de la persona cuando cumpliera la edad de jubilación. Entonces don Longino siguió en el cargo hasta que quiso. Creo que se pensionó, y recuerdo también, creo que está el caso del doctor don José Luis Orlich, creo que estuvo trabajando en el INS como hasta los 90 años. Entonces sí deberíamos incluirse o debería incluirse en este proyecto de ley una norma específica que prohíba la posibilidad de que el funcionario se mantenga indefinidamente en el cargo a pesar de haber cumplido los años para adquirir la pensión. ¿El señor Luis Alonso? Presidente, gracias. Sí, yo viví en países donde tienen unos sistemas que yo he pregonado en Costa Rica todo lo que he podido y nadie me ha hecho, le ha puesto virus. Y esos países tienen unos sistemas que llaman de retiro gradual o lo llaman de retiro diferido. Es un sistemita donde la persona, desde antes de que le corresponda retirarse, negocia, tiene una ocasión para negociar, que se va a retirar gradualmente. Parece que eso es muy beneficioso desde todo punto de vista, sin perder derechos laborales. Es decir, él va a continuar, por ejemplo, me retiro dentro de 5 años, entonces yo me voy gradualmente trabajando menos. 3/4 de tiempo, 4 días por semana, o medio tiempo, y yo voy ganando lo mismo, pero voy llegando a mi edad, y después trabajo unos años más. Yo voy a trabajar 2, 3, 4 años. Todo eso está muy bien reglamentado. Pero es retirarse a poquitos. Un profesor universitario que tiene tiempo completo dice, bueno, voy a quitarme un curso, el año siguiente se quita otro, el otro queda investigando, haciendo un libro, etcétera, y ya después se puede retirar. Que no el retiro abrupto de que de la noche a la mañana se tiene que quedar en la casa, y realmente es un choque emocional muy fuerte. Como le digo, eso no es ninguna novedad ni eso, existe en muchos países. He tratado, ya hablé hasta con presidentes de la República, con rectores de la universidad, que pensáramos en algo, y nunca he tenido alguien que diga, ay, qué interesante. Es en vez de cortarle un solo golpe,
poderse ir retirando si las condiciones del trabajo lo permiten. Habrá trabajos que no lo permiten, pero un poco de buena voluntad y resulta que la persona se va poco a poco distanciando. Y don Eli, a ver, de la perspectiva económica. En el posible tener que llevar la contraria, don Luis Lorenzo, mandando todas las formas en que esto del retiro gradual se podría convertir en abusos, ¿verdad? Incluyendo algún profesional que cuando ya está en su cuarto año del plan gradual de retiro y está trabajando un cuarto de tiempo cobrando salario completo, sí, no, se va a la sala cuarta y el cuarto de su edad no le permite trabajar más sin que le disminuya. Entonces, tenemos problemas con el teléfono, qué barbaridad, me le van a tener que ayudar a don Eli, porque eso, imagínate, no tiene mucho sentido que un rato esté bien y otro rato esté mal. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso porque no sé las razones que iba a dar él, pero a mí me parece que no se debe abusar. Toda la gente tiene, yo estoy pensionada, pero tengo mi trabajito aquí. Y ya no tengo un montón de responsabilidades que tenía y ahora yo pago nada más esa parte y recibo la pensión de la caja y ya está. Pero ni le estoy quitando el campo a nadie, tampoco. Y creo que puedo seguir aportando sin problema. O sea, ese al final no es el tema es el abuso, digo yo. El tema sería el abuso. No sé, si alguien más quiere decir algo, porque don Eli nos quedó fuera con el teléfono. Don Fabián quiere decir algo, perdón. Don Rubén quiere aportar algo a esto, el tema de... No, yo creo que ya está listo, ¿verdad? Sí. Adelante. Doña Amelia, dígame. Tal vez en ese capítulo de relaciones sociales que establece, tiene cosas, o sea, en general tiene cosas muy importantes, lo hemos dicho reiteradamente. El problema es unos manoseos que se dieron, sí, o unos muñequeos que se dieron básicamente a partir del segundo texto. Regula las vacaciones. Las vacaciones las reduce a algunos excesos que podía decirse que habían, y las deja creo que en 20 días, por ahí, no hasta 30, 31 y más, como existían en algunas convenciones colectivas. Hasta ahí estamos bien. Ahora, de lo que sí no regula, y hay una debilidad muy grande en todo el ámbito de público y el servicio civil en particular, que es el que más conozco, que es el disfrute de las vacaciones. Cualquiera podría creer que todo el mundo está esperando cumplir los periodos de vacaciones para irse, liberarse del trabajo, etcétera. Bueno, por lo menos es lo que yo siempre hice. Yo siempre andaba en rojo en vacaciones. Resulta que algunos han encontrado un negocio. Las normas dicen por lo general que uno, y la OIT lo establece, que las vacaciones hay que tomarlas. La opción de pagar vacaciones no debería ser una opción. Pero en el gobierno tampoco es que se pagan, sino que se dice que uno debe de disfrutarlas un mes de vacaciones y luego, solo por, de alguna manera, por resolución razonada, puede tener pendiente un periodo más. Pues vea usted que en la administración pública, el caso más, pero un desastre, es el MOP, a pesar de que la auditora lo ha venido denunciando una y otra vez, pero volvemos a lo mismo. El político no está para esas cosas, el político no le preocupa esas, ni le preocupa también tampoco la evaluación del desempeño. Hubo gente que tiene hasta 22 periodos sin tomar vacaciones. Sí, fatal. Oh, jamás, no es que no las toma, claro, es que no se las rebajan, que es diferente. ¿Qué hace? Primero, ¿por qué es necesario tomar vacaciones? Se lo pongo por el punto más delicado, según dice varios organismos internacionales. Porque muchas veces la gente no se da de vacaciones para esconder un chorizo, para esconder alguna situación irregular. Entonces resulta que por eso se dice, deben irse. Pero también es porque cuando se cumple la edad de pensionarse y renuncian de manera ipso facto, ¿qué pasa? Que deben pagárselas. Entonces se va con prestaciones de 15, 20, 22 meses. O sea, es conseguirse otro sistema de cesantía,
Y eso es muy corriente en muchas instituciones públicas hoy en día. Es, de alguna manera, es sacarle la plata al gobierno por alguna parte. Hay muchos no, al gobierno no, a nosotros, don José, a nosotros. Bueno, eso debe regularse. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo menos en el Estatuto de Servicio Civil dice que el segundo periodo debe ser razonado, pero no dice qué pasa si no lo hace. Entonces, ¿a quién le importa? Y ahí siguen. Ya le digo, en algunos ministerios hay gente que tiene hasta más de 20 periodos. A veces han llegado y alguien se pellizca y dice, no, usted vaya hace un año y lo veo después. Pero antes de pensionarse, sobre todo, o hay instituciones que le dicen, mire, usted, antes de pensionarse debe tomar todas las vacaciones que tenga pendientes. Pero algunos lo que quieren es obtener una nueva cesantía. Entonces, dejo esa inquietud, que debe ser algo que debe agregarse en ese apartado de relaciones sociales que establece el instrumento jurídico que estamos comentando. Señor Alonso. Luis Lorenzo. Lorenzo, pues Lorenzo. No, pero Alonso me dijo, no importa. A ver. Bueno, sí, eso que dice José Joaquín es harto conocido, la cantidad de gente que nos llenan las boletas o nos hacen los trámites, y la institución que más quiero yo en mi vida, que es la Universidad de Costa Rica, pues ahí los casos son patéticos, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros los profesores tenemos mucha libertad, mucha amplitud. Es decir, no hay cuatrimestres, son semestres, los semestres se convierten en cuatrimestres de hecho, y aún así ha habido a veces mucho manejo en donde las personas no llenan las boletas, no las quieren llenar, o dicen que tienen que hacer otros trabajos, etcétera, y en las liquidaciones es una barbaridad la gente cómo acumula decenas de meses, y muy bien, repitiendo eso, pues salen con doble liquidación de prestaciones. Yo creo que es muy necesario tener cuidado de eso. ¿Y alguien todavía cree que no hay que fortalecer este tema de la ley de empleo público con absoluta claridad, sujeto, verbo y predicado bien clarito, y que nadie manosee ni toque? Don Eli. Disculparme con usted y la audiencia, pero los últimos 10 minutos no he podido casi escuchar la conversación porque se fue la luz. Y simultáneamente el celular se quedó sin señal. Se debe haber ido también la luz de la torre que hay aquí a 100 metros de mi casa. No, pero a mí me ha pasado, don Eli, imagínese, a las 6 de la mañana corriendo, como que hago ahora, porque no tengo ni luz, ni teléfono, ni poder transmitir el programa. Bueno, en fin, cosas que pasan. Adelante. Bueno, no, aporte un tema nuevo. Yo creo que aquí ya están todos los que hemos tocado, está claro todo conversado. ¿Qué nos está quedando importante? Veámoslo así. ¿Qué nos está quedando importante que no se haya tocado ni ayer, ni hoy, o que se haya tocado ayer y falta remacharlo de alguna manera? A ver. Algo que se tocó ayer, pero muy a la carrera al puro final del programa, y que es lo que mencionaron los otros contertulios sobre lo que el proyecto de ley no está regulando. Bueno, ya se habló del tema del disfrute de las vacaciones, pero don Luis Lorenzo había mencionado el tema del nepotismo, el amiguismo, el clientelismo en la relación laboral, que no se dice absolutamente nada en el proyecto de ley, creo que, y de la discriminación también. Me parece que es un tema que vale la pena ampliarlo. Ok, adelante. Sí, gracias. Yo he insistido también en el tema de la discriminación, pero haberlo vivido también, ¿no? Es que abusamos cuando la gente se le entrevista con los formularios que debe llenar cuando anda buscando trabajo. Lo vemos como normal. El asunto es que cuando uno ve otra cosa, entonces ya se despierta. Vemos normal que le pregunten una cantidad de información a la persona que es íntima, es algo que no tiene por qué estarlo divulgando, que nos parece raro, pero sirve para discriminar. Lo viví muchísimos años, no solo en la universidad, sino en muchas partes cuando hacen entrevistas y le preguntan, por ejemplo, estado civil. Les piden una foto, lo vemos como normal, pero en otros países eso no puede ser. Le preguntan, ya les digo, edad, estado civil, ¿dónde nació? ¿A qué se dedica usted en el tiempo libre? Le preguntan
cosas que nada tienen que ver. ¿Dónde vive es un problema? Porque ya lo van a tomar para decir, vive muy lejos, no va a causar problemas, o está muy joven, es capaz que ahorita se case y va a tener hijos. No, es que ese muchacho, no sé, le vira, lo vi como que no. En eso se peca demasiado de no respetar que cuando se hace una entrevista laboral, que cuando se hace un trámite, se tiene que ver exclusivamente con asuntos laborales, que no puede entrarse en la vida privada. ¿Cuántos hijos tiene? Entonces decía alguien por ahí, no, que barbaridad, que la gente de hijos, todos chiquitillos, se van a enfermar a cada rato, va a estar faltando, no, consigamos bueno como... esos asuntos yo creo que tienen que estar regulados. El respeto... ¿Se debería aprovechar para incluirlo ahora y se volvería polémico o no se volvería polémico? Yo lo veo como muy sencillo. Es más bien como un asunto de educación. Ajá. Es un artículo que diga, mire, no se debe respetar todos los procesos de selección y de ascensos, etcétera, que la información privada, personal, no debe tomarse en cuenta. Única y exclusivamente se tomará en cuenta en información laboral. Punto. Para que la gente se empiece a educar en el respeto que se debe tener a la intimidad de cada quien. Y como les digo, sirve de base, porque yo he vivido, yo sé que todo el mundo tiene anécdotas de eso, de que los prejuicios a través de ahí se transforman. ¿Qué religión es usted? ¿Cómo se le ocurre preguntar de eso? ¿Cuáles son sus preferencias? Y como ahora está de moda la ideología de género, ¿cuáles son sus preferencias en ese campo? Jamás. Y aquí en Costa Rica se da demasiado. Las entrevistas son de cuántos hijos tiene, qué edad tienen, dónde estudian, dónde estudió usted. Yo salí de un colegio nocturno y en la Universidad de Costa Rica, en todos los formularios me preguntaban cuando era estudiante, ¿de qué colegio viene usted? Es decir, por ejemplo, yo venía de tal colegio nocturno, ya era una bajada de piso con respecto a todos los demás compañeros. Okay. Era muy raro que alguien de uno entrara. Y así como eso, es una simple educación, es una llamada de atención que tenemos que... Bien, de acuerdo a mi olfato, a lo que me están diciendo y a lo que veo, mucha gente ya se está manifestando de muchísimas maneras en contra del último proyecto o el último texto presentado en materia de empleo público. Y por muchas cosas, porque no me toquen lo mío, porque no me parece, porque sí me parece, por lo que sea. Don Rubén, usted que es el que tiene más experiencia, un hombre sabio que además conoce muy bien la ley, ¿qué camino seguir para que esto sea constructivo y no terminemos o aprobando una ocurrencia, quiera Dios que no, ¿verdad? Porque ya aquí uno no sabe, o no haciendo nada, don Rubén, siendo que tenemos una oportunidad nunca como antes, clara y necesaria? No, y ya repito lo que dije anteriormente, lo lógico es que la Comisión de Gobierno y Administración nombre una comisión técnica integrada por técnicos y un par de diputados para que en un plazo de 10 días elabore un texto sustitutivo. Esa es la mejor solución. Si no quieren llegar a eso, habría que presentar vía moción todos los cambios, pero con la posibilidad de que algo quede inconexo, que algo pueda ocurrir algunas incompatibilidades entre el mismo articulado, pero de dos males el menor sería ese. Ahora, ¿cuesta mucho hacer eso, don Rubén? Usted que tiene experiencia. No, simplemente lo que hay que hacer es, de todo lo que hemos dicho, es localizar los artículos y ya sea decir, bueno, se eliminan tales artículos, se introduce un nuevo párrafo al artículo tal, un nuevo transitorio al tal artículo, etcétera, etcétera. Cuando yo comparecí ante la comisión, les dejé por escrito las normas que en ese momento yo consideraba que había que reformar. Era justamente el 30, el 34 para lo de salario global. Redacté los dos transitorios. También redacté el artículo que tenía que introducirse en relación con las comisiones colectivas, así como el transitorio respectivo. También redacté el artículo sobre la recertificación quinquenal y una modificación que había que hacerle a la norma que establece las causales de destitución. Eso habría que hacerlo con todos los otros puntos que hemos tocado en este caso concreto, en estas dos sesiones, y redactar esas normas y a ver si los diputados las presentan como mociones y son aprobadas por la comisión en pleno. Vamos, y aquí están los expertos y hay más. Dice, se necesitan requerimientos
Primero que, bueno, no, ese no lo voy a leer. Se necesitan requerimientos para poder ejercer cargos públicos, incluyendo requerimientos para aspirar a la Asamblea Legislativa, incluyendo diputados que son empleados públicos. Requerimientos para el presidente como presentar a priori su plan de gobierno. Cumplimiento factible en cuanto a temporalidad de cumplimiento. Los proyectos por cuya característica superen los 4 años de administración, se debe estipular el tiempo de conclusión para que se continúe al término en el siguiente periodo gubernamental administrativo. Pero esto aquí, bueno, ¿qué piensan ellos? Ustedes son los invitados. ¿Qué piensan ellos de esta reflexión que hace este señor? Don José Joaquín. Hay situaciones muy complicadas en esto. Por ejemplo, que para llegar, aquí tenemos expresidentes que no tuvieron grados universitarios y sin embargo son estadistas que los reconocemos, y no en el siglo XIX, en el siglo XX. José Figueres, Orlich, Luis Alberto Monge, en fin, muchos. Yo creo que no se trata de eso, no se trata de poner payadares. Por ejemplo, sí es muy importante para los puestos técnicos, ¿verdad? Para ser director general de Servicio Civil, el artículo 8 establece 9 requisitos, ¿verdad? Y eso no significa que hayamos llegado genios ahí. Yo creo que no va por ahí el asunto, no es tratar de plantearse ese tipo de situaciones así tan esquemáticas, no es la forma. Me parece que deberíamos de pensar en que, más bien, ya le digo, sí, los puestos técnicos, pero no necesariamente poner ese tipo de valladares, porque no nos llevarían a ninguna parte, me parece. Okay. Yo sí creo que deberían hacer un examen a todos los diputados, magistrados, sería el colmo que no lo supieran, con el tema de la constitucionalidad y qué significa la Contraloría General de la República y qué tan vinculante es lo que hacen. A mí sí me parece eso, porque uno se da cuenta ahí, eso de que le digan a uno es inconstitucional, dice, pero ¿cómo es posible que esta gente no sepa que es inconstitucional? Bueno, ni los asesores, todavía más. Entonces, a los asesores sí sería grave, ¿verdad? Pero si es grave, si no están mandando los proyectos con inconstitucionalidades, sí, claro. ¿Acaso los asesores lo paran? No lo paran, y es que claro. Para eso está la asesora, decir, señor, eso es lo que decía yo ayer, en la Asamblea Legislativa hace 30 años que no se hace un concurso público. Todos los nombramientos son concursos internos cuyos candidatos son los asesores que ya los diputados han llevado. Así es como funciona. Entonces, de ahí es una endogamia muy complicada, y ahí están los resultados. Que tiene que ver con el empleo público, totalmente. Sí. Vamos a ver, ¿qué otra cosa, don Eli, sí. O el señor? Bueno, yo quiero opinar, me permite, sobre este tema de... Por favor. Que habló este señor. El problema es que verlo, en Costa Rica no tenemos clara la división entre el funcionario político, es elegido o es nombrado por los políticos, que tiene y debe ser transitorio, porque son políticos, para eso están, para definir la política. Y la administración pública, que tienen que ser apolíticos necesariamente. Desde el punto de vista legal se tiene que decir, no, tienen que ser neutrales, su comportamiento es que le voy a servir al partido X, pero cuando cambie de partido le voy a servir al otro. Y dicen muchos de personas que definen la administración pública como el aparato de conversión de las decisiones políticas. La administración pública tiene que ser apolítica, pero en Costa Rica, y eso también está harto estudiado, los europeos sobre todo, de que si no se tiene cuidado en mantener esa neutralidad, comienza la administración pública a tratar de sustituir al político. Entonces ya opina que si tal política de educación o de finanzas o de lo que sea, entonces ya los administradores públicos se convierten en políticos y entran en competencia, entran en conflicto. Pero también, don Lorenzo, también pasa que los políticos les vale, para decirlo en español, les valen los criterios técnicos y van a esto, son puros técnicos, y los políticos hacen otra cosa. Doña Amelia, pero yo creo que los políticos le tienen miedo a los administradores públicos donde están los sindicatos. Yo creo que son los sindicatos los que manejan este país. Y yo creo que son los administradores públicos los que tienen más poder de hecho
que este documento que estamos hablando es un documento que requiere muchas horas para sentarse a medio entenderlo, sobre todo cuando empieza a modificar leyes y modificar X y saber el origen de la otra ley, etc. Esto lo manejan los cuerpos sindicales, lo manejan los cuerpos administrativos. El político es más, pasa más rápido por la administración pública, desaparece y vienen otros. Y lo último que quiero decir es que son administradores públicos los que ahora están ocupando los partidos políticos. No le hacemos caso en Costa Rica, pero es normal. Nosotros nos hemos abocado con estudiantes a ver cuántos diputados tienen puesto en la administración pública, cuántos ministros tienen puesto en la administración pública, cuántos viceministros, cuántos asesores, puestos políticos, pero tienen su anclaje, tienen su garaje, dicen los franceses, tienen su garaje en la universidad, o tienen su garaje en el ministerio, o tienen su garaje en algún ente público. Entonces, tenemos una mezcolanza que hay que comenzar a tratar de cambiar. Esto no se cambia de la noche a la mañana, pero hay que ir sembrando la semilla de que la administración pública tiene la obligación de ser apolítica. Muy bien, oigan, don Eli, que como no lo vemos, don Eli quiere ampliar sobre el tema, adelante. Que acaban de mencionar es vital, es algo que yo he llamado la dictadura de los mandos medios, y ciertamente más de una vez los políticos se pasan por el arco del triunfo los criterios técnicos, pero lo más común, doña Amelia, es que cuando un gobierno decide moverse en cierta dirección y hay dentro de la administración pública, dentro del funcionariado, oposición por motivos, digamos, ideológicos o de cálculo político o de interés, etcétera, lo que hacen es apurarse a sacar un criterio técnico, dando argumentos la mayor parte del tiempo sin mucho sentido, ¿verdad? Pero para el político que tiene que tomar la decisión, hacerlo en contradicción del criterio técnico que ya está emitido es complicado, porque incluso le puede acarrear responsabilidad personal, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, sí, la administración pública, o sea, el funcionariado, termina bloqueando digamos que la agenda de gobierno. Se supone que un gobierno presenta sus propuestas ante el electorado, es elegido ese gobierno para hacer lo que dijo que iba a hacer, y sobre todo cuando se da una situación de que algún partido ha tenido el poder por mucho tiempo y ha podido llenar plazas públicas con gente afín, y se da un cambio, un giro hacia otro partido político, entonces ese funcionariado que se supone técnico no actúa con neutralidad, como dice don Luis Lorenzo, sino que trata de imponer sus propios intereses políticos. Entonces esto es importantísimo. Los servicios civiles que funcionan muy bien, que son ejemplares, digamos, el servicio civil inglés, yo tal vez lo voy a simplificar demasiado, pero su misión principal es garantizar que la acción de gobierno se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones posibles, y además que pueda haber continuidad en las políticas públicas cuando hay cambios de gobierno, ¿verdad? Pero no se define la política pública desde los mandos medios. Para eso son los políticos. Y entonces, o sea, los políticos definen el rumbo y se tendrán que asesorar de técnicos para determinar cómo se hace eso, ¿verdad? Pero la definición del rumbo, que es esencialmente pues, de naturaleza política, tienen que hacerla los políticos. Y por eso la sugerencia de que los diputados, por ejemplo, tengan que tener X cantidad de títulos, bueno, para empezar, que eso no es garantía de nada. Vemos montones de gente con títulos y acumulación y colección de títulos, y uno los oye opinando y hablando y realmente da pena, ¿verdad? Pero de esa sugerencia termina siendo antidemocrática, ¿verdad? Porque se supone que el Congreso, la Asamblea Legislativa, es la representación del pueblo, y entonces el pueblo tiene...
Bueno, por eso dije se supone, ¿verdad? Por eso dije se supone. No lo es. Y yo no diría que era, doña Amelia. No lo es desde que los ciudadanos no tienen la posibilidad de escoger directamente a sus diputados y tienen que votar a ciegas por listas que presentan los partidos. Pero es tema aparte, ¿verdad? Nunca ha quedado tan claro como ahora. Aquí dicen, muy bien, don Eli, muy importante eso que usted está diciendo. Bueno, pero a mí me han dicho aquí, señores, que llegan a ministros, y de repente llegaron unos mandos medios a decirme lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y dice uno, ¿y cómo es eso? Y Dios guarde usted les diga que no, porque de todas formas, si no, o no hacen lo que uno quiere, o siguen haciendo lo que ellos creían. Eso es horrible. Dice, pienso que los concursos... Los alimentos... Ajá. Un minuto. Sí, no más. Es para darles dos ejemplos lapidarios del poder de la administración pública. En el año 2000, si mal no recuerdo, se aprobó la ley 8220. Es una pieza magistral, es lo más bello que uno puede leer. Tiene 2 hojas nada más. Cualquiera no se cansa no leer. Se llama la ley de simplificación de trámites. Simplificación de trámites. Es una ley, no sé dónde la tomaron, nunca pude saber, pero es una pieza de ley que supuestamente tenían que aplicar todas las instituciones para simplificar los trámites. Pero yo le digo que es algo, yo invito a los radioescuchas que la busquen, ley 8220, dan ganas de llorar al leer eso. Se hizo en el 2020, ninguna institución en Costa Rica, absolutamente ninguna la aplicó. ¿Qué otro? Sencillamente los empleados públicos dijeron, no, pues no es con nosotros. Y era que tenían que formalizar los trámites, publicarlos, anunciarlos, decir claramente en rótulos cuáles serán los requisitos para tal trámite y no que le estén cambiando ustedes los requisitos, no que lo estén dando. Otro ejemplo lapidario. Por ahí de esos mismos años se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa, los políticos dijeron no más pensiones de más de 2.200.000, algo así. Yo no lo recuerdo. Eso me va a ayudar Joaquín, porque él maneja muy bien esto. Salió una ley perfecta para detener el exceso en las pensiones, no se aplicó, ningún gobierno la aplicó, y uno se pone a recorrer. Yo sé que había intereses políticos, eran empleados públicos que no querían que se bajaran las pensiones, y esa ley pasó de escritorio en escritorio, de lado en lado, en consulta, la Procuraduría, la Contraloría, la Casa Presidencial, el Ministerio de Trabajo, y pasaron 20 y tantos años y nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque la dijo no. Y podría pasar todo el día contándole cuántas leyes se han aprobado, cuántas cosas han querido hacer los políticos, y la administración pública no la tramita, como estos dos casos que me acabas de decir. Dos temas rapiditos, doña Amelia. Sí, dice, no son mandos medios, son medios mandones, pero detentan el poder por encima de ministros y funcionarios de alto nivel. Son absolutamente anárquicos y nadie se ha atrevido a ponerle la paleta en su lugar. Ellos son los que redactaron esto. Está bien. Don José Joaquín, ¿quería hablar usted? Sí. Hemos conocido muchísimos casos de que cuando alguien no quiere que algo se haga, se legisla y se le da a quien no puede hacerlo. Al menos yo conozco muchos casos. El artículo 8 habla de las funciones de las oficinas, departamentos, direcciones, etcétera, de recursos humanos. El inciso B habla de que son responsables de elaborar, aplicar pruebas de conocimiento y pruebas psicométricas. Quien redactó esto tiene dos problemas: una simpleza, un desconocimiento, no tiene idea del costo presupuestario y de la expertise que se requiere para la construcción de pruebas psicométricas, de conocimiento o habilidad técnica. En el gobierno central, solamente el MEP, tal vez, por lo que también se acaba de aprobar recientemente una ley que establece pruebas de idoneidad, así es como dice, para los docentes, lo cual estoy muy de acuerdo. Pero el problema es cuando dice que tienen que ser elaboradas en las instituciones. Sí, fatal.
doña Amelia, hay oficinas de recursos humanos unipersonales. Para meterse a hacer pruebas psicométricas, usted tiene que tener un estadístico, que solo hay 3 en el gobierno central, o 2, y tiene que tener un psicólogo formado en psicometría, que es psicología de números. Mejor tener solo un lugar especializado en eso y que todo el mundo lo haga en un solo lugar, don José Joaquín. Eso sí, pero cuando se lo dan, el problema es que originalmente se le daba al servicio civil. Ajá. Pero el servicio civil cayó no en desgracia. pudo. Llegó un momento en que se desfinanció y no pudo hacer eso. Se trató de ayudarse con el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, que ahí sí pueden hacerlas. Pero entonces, cuando se le da a cada uno, con la asesoría del servicio civil, en el caso del gobierno central, que es algo como de lo que no sé, lo delego y yo asesoro, ¿verdad? Es como aquello de que el que trabaja y el que no es jefe. O sea, esto es una locura. O sea, sencillamente esta norma, que puede parecer muy bonita en el papel, es absolutamente impracticable. Y el segundo punto es recordar que la tendencia mundial hoy en día es que los gobiernos tratan de ser cada vez más estratégicos, deben dedicarse a lo esencial. En una universidad, por ejemplo, interesa la parte académica, la investigación, la acción social, quién cuida, quién hace el jardín, quién lleva la alimentación, todas estas cosas, esas cosas se contratan, estas cosas son servicios, no hay que crear funcionarios para estas funciones. Sé que voy a caer muy mal con eso, pero así es como funciona. Hoy los funcionarios son personas que tienen esenciales por sus capacidades técnicas o porque por su responsabilidad deben ser protegidas de la acción política. Por ejemplo, un juez, para que pueda tener libertad, un auditor, para que pueda tener libertad de actuar. Entonces, esto, de alguna manera, hay que entenderlo. No todo mundo tiene que ser funcionario. Esto, por ejemplo, indica que con todo respeto, pero esa decisión que tomó el MEP de ingresar 2,000 cocineras al funcionariado el próximo año, ¿para qué? Si así como estaban bien. Eso les va a generar mejores salarios, pluses, sindicalizarse, en fin, un montón de cosas. Pero estas cuestiones tienen que entenderse. No todo funcionario público debe ser funcionario. Y nosotros estamos en un extremo, por ejemplo, con respecto a Chile. Chile, el 80% del personal público, que es en este momento el estado más dinámico de América Latina, el 60%, perdón, es en un procedimiento que ellos llaman a contrata, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, por las evaluaciones, yo las recuerdo, estamos en el extremo opuesto completamente. A todo el mundo lo mete. Si no, la polémica que hubo hace poco con las universidades, ¿verdad? Que UNIBE trabajaba muy bien con los EBAIS y las institucionalizaron. Y ahora, la parte sindical quería institucionalizar los EBAIS que quedaban. Y todo indica, ahí sí, yo creo que parece que tal vez podría estar de acuerdo Luis Lorenzo conmigo, de que ahí sí han habido evaluaciones independientes. La gente está muy satisfecha con los EBAIS manejados por cooperativas, por ejemplo. Entonces, recordemos esto, no todo funcionario, no todo empleado público o quien da un servicio público tiene que ser funcionario. Eso está totalmente justificado en la teoría, incluso moderna, de gestión de recursos. Muchas gracias, de verdad, don José Joaquín. Tengo un minuto para don Eli, 1 minuto, 60 segundos, y otro para don Rubén para que me cierre el programa. Pero aquí nos habla el secretario general del Sindicato del Banco de Costa Rica, que dice que tienen desde el 2005 salario único, que está a la orden para cuando quieran hablar con él, y que él está muy satisfecho de poder compartir. Aquí me dice otra persona, Amelia, hay que, ¿cómo lo digo? Hay que rejuvenecer la administración pública, porque hay otro señor que me dice que al que cumpla 65 años se vaya para la casa, digo. Entonces dice, sería bueno porque es muy triste ver
que con este tema de los concursos internos, además de fomentar la corrupción, quitan oportunidades a los jóvenes. Se está envejeciendo la administración pública, manteniendo prácticas obsoletas, sin apertura a la digitalización y con métodos de comunicación totalmente anticuados. Necesitamos gente nueva, sangre joven, ideas de futuro en la administración pública. 1 minuto para don Eli y 1 minuto para que don Rubén Hernández me cierre el programa con la idea de que qué hacemos para que esto tenga una historia constructiva y buena y que no pase lo que podría pasar en las próximas horas. Don Eli. Una observación con respecto a algo que estaba diciendo don José Joaquín. El problema es que muchas veces los propios diputados no entienden cuál es el objeto de la ley, para qué sirve una ley y para qué sirve un reglamento, entonces tratan de reglamentar las cosas en la ley. Las leyes deben ser generales y los reglamentos deben ser específicos, entonces no tiene ningún sentido poner en la ley que hay que hacer pruebas psicométricas, porque si las pruebas psicométricas el próximo año se revela un estudio científico que no sirven para nada, en Costa Rica las seguiremos aplicando 20 años porque están en la ley. Entonces, una cosa es pedir pruebas de idoneidad y que las administraciones públicas determinen cuál es la que mejor se puede aplicar para su realidad, y otra cosa es reglamentar de una manera tan ridícula en la ley. Claro. Y ya para concluir, bueno, yo creo que retomar el llamado de don Rubén, hay que hacer una comisión mixta, darle 10 o 15 días para que redacte un texto sustitutivo donde hay que tocar todos estos temas que hemos tocado en los programas de ayer y hoy. La aplicación correcta del salario global, el tema de que las familias de puestos se refieran realmente a las funciones profesionales y no a las instituciones donde trabajan. El tema de las reestructuraciones que tienen que abarcar el 60%, lo cual ya impide... se me fue el tiempo, don Eli. Tengo Bueno, que despedir. No, pero se lo voy a pedir a don Rubén que me cierre también en 1 minuto. Señores, estos programas están completos en el podcast, ¿verdad? Tanto en ameliarueda.com como en CDR. Están completos para que los oigan. Don Rubén, ahora cerremos también con 1 minuto porque todavía nos faltan 2 minutos de programa. La petición mía en el sentido de que se elabore una comisión mixta, se nombre una comisión mixta que pueda redactar un texto sustitutivo de manera que se corrijan todos los errores que tenga. La otra alternativa sería que el propio Ministerio de Planificación, tomando en cuenta todas estas observaciones, reelaborar el texto y lo presenten ellos y que los diputados acojan ese nuevo texto. Me parece que son las 2 vías posibles de resolver el problema. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos. Vamos a una pausa. Gracias a don Eli Feinsack, a don José Joaquín Arguedas, a don Luis Lorenzo Rodríguez y a don Rubén Hernández Valle. Todo gente con conocimiento que han estudiado el tema de empleo público y que plantean la misma preocupación. ¿De acuerdo?